Saludos amigos, continuaremos el tema del fraude de la democracia. Como veníamos diciendo, a un rey en la antigüedad no se le elegía, era impuesto por dinastía y por el clero, mientras que a un presidente en la actualidad necesariamente hay que elegirlos en libres votaciones, hay que votar. El efecto sigue siendo el mismo, somos gobernados por hombres imperfectos, con errores que bien pueden ser buenas personas o malas personas, pueden ser unos completos dictadores o unos completos, no los llamemos demócratas, sino éticos o personas con moral, vamos a llamarlo así, bondadosa. El efecto, a la larga, somos gobernados por seres humanos, imperfectos, tal comunes y corrientes como cualquiera, solo que tienen ese cargo de gobernarnos, tienen ese alto grado ese alto cargo. La pregunta está, un rey necesariamente porque no fue elegido en votaciones lo convierte automáticamente en un dictador, y un presidente que si elegimos en libres votaciones necesariamente lo convierte en una buena persona. Pues no, mis queridos amigos, el hecho de que al gobernante lo elijamos o no, no nos garantiza que sea una buena persona, que tenga ética, no nos garantiza necesariamente un rey porque no fue elegido en libres votaciones, lo convierte en una mala persona o en un dictador. En la historia hay muchos casos de reyes que fueron buenas personas o hicieron mucho y bien, gobernaron con justicia. Y la historia moderna también está repleta de muchos personajes a los cuales sí elegimos en mayoría de votación y no fueron muy buenas personas que digamos, al contrario, fueron unos completos dictadores, estos presidentes, llamados presidentes. A lo que voy es que no necesariamente por ser elegidos en votaciones, los gobernantes se convierten en excelentes personas. Eso es mentira. A las personas, por ser elegidas, no necesariamente se convierten en lo que llaman demócratas. Lo que pasa es que ese término no es adecuado. Ser demócrata o no, es tener ética, pero en estos programas trataremos de desvelar ese fraude y tratar de desenmascarar esa farsa de lo que llaman democracia. Entonces, aclarado el punto, vemos que no necesariamente un gobernante tiene que ser elegido para que nos garantice que tenga ética, que tenga moral, que sea una buena persona, que sea un buen gobernante. En la antigüedad, cuando un súbdito se levantaba en protesta contra el rey, generalmente terminaba en la horca o siendo decapitado. En la actualidad, con nuestros gobernantes presidentes, si alguien se levanta en protesta, es reprimido, altera el orden público, es reprimido de inmediato. Porque
está alterando el orden de la vida pública. Eso es lo que se hace generalmente, aunque hay aquellos que dicen que está el derecho de libre protesta y todo esto, pero generalmente siempre se les reprime a las personas porque van a protestar, a hacer una protesta o están en contra abiertamente del gobierno o del presidente. Si es un dictador, pues los desaparece. En Latinoamérica tenemos muchos casos con las dictaduras de derecha en los 60, 70 y hay una cantidad de ejemplos aquí en Latinoamérica de cómo son reprimidos, perseguidos a las personas que están en contra de quienes nos gobiernan. Sabiendo esto, también hay que aclarar que es falso aquello de que el pueblo no se equivoca o la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es una gran mentira con la que nos han engañado muchas veces los políticos, tanto de izquierda como de derecha. Lo repiten la mayoría de las veces, lo gritan a los cuatro vientos. Cuando no ganan las elecciones, pero cuando pierden, entonces no lo dicen. Vaya, qué curioso. La verdad es que el pueblo se equivoca y a veces la voz de las mayorías, el resultado de la voz del diablo. La voz de la mayoría es resultado de la voz del diablo, lo repito. Y han elegido a los peores gobernantes. Muchas veces se debe porque en las campañas políticas que les anteceden a unas elecciones, los candidatos se valen de todo tipo de artimañas, de cualquier recurso que generalmente es sucio, como en la guerra, que todo se vale. En la guerra y en el amor se vale todo. Pues en las campañas políticas es lo mismo y hasta peor. Se vale la manipulación. Los consejeros de campaña ganan mucha plata, aplican el marketing. Aquí en Sudamérica es muy buscado un tal JJ Rendón, para poner un ejemplo, pero hay muchos. Este personaje llevó a la presidencia a muchos del continente, que no vale la pena ni mencionar aquí. Pero es un tipo muy hábil y muy diestro en las estrategias de campaña presidenciales. Pero así como hábil, es uno de los más sucios en el oficio, ya que aplica mucho el rumor, la artimaña del rumor, la mentira para desprestigiar al contrincante y aplica el control mental para llevar a ganar unas elecciones. Tengamos eso en cuenta. Lo que quiero que sepan, amigos míos, es que la democracia no es un modelo perfecto a seguir por la humanidad actual. No es eso que nos pintan los países que se hacen llamar los más demócratas y modelo a seguir de la democracia con calidad de exportación, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica. Son los mayores violadores de los derechos humanos, por poner un ejemplo. En el mundo resultan ser una verdadera dictadura. Eso sin mencionar el sistema electoral de los Estados Unidos,
un sistema totalmente arcaico en el cual no gana la mayoría que votó. Tienen colegios electorales y no confían en la voz del pueblo, en la voz de la mayoría. Ellos sí están claros en que la voz del pueblo no necesariamente es la voz de Dios. Ellos sí están claros. A veces es también la voz del diablo. Ellos lo saben muy bien, pero eso es solo un ejemplo. Y sus gobiernos, los gobiernos de muchos, de que se hacen llamar de demócratas, son unos completos déspotas, dictadores. Aunque los medios de comunicación que ellos mismos financian les laven las caras, y donde ocurren más fraudes electorales. Así no todo lo que brilla es oro. Y para ir concluyendo, las elecciones son una lotería, una tanda de penales, de penaltis. Es someter el futuro de una nación soberana y su riqueza, sus recursos, a un juego de azar. No les voy a decir que no voten, porque considero que es necesario votar en estos tiempos. Pero a la hora de votar, sean muy cuidadosos. Espero no haber sonado radical. No me queda nada más que decirles que despierten, gente, y nos vemos en otro video programa. Hasta pronto, amigos.